La cosa está calentita entre Arman Tsarukyan e Ilia Topuria. Tras la victoria de Arman Tsarukyan frente a Dan Hooker, todo el mundo, dentro del mundo de la UFC, de las MMA, todo el mundo espera que el próximo combate de Ilia Topuria no sea frente a Paddy Pimblett y que sea Arman Tsarukyan. Es el combate que a nivel competitivo es el que se tiene que realizar. Y claro, esto está incendiando todo hasta el punto, pues que ya sabéis que esto viene arrastrándose desde hace tiempo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuando Ilia Topuria venció a Charles Oliveira, ya había gente diciendo que Ilia Topuria estaba huyendo de Arman Tsarukyan. Porque sí, ya sabéis cómo es esto. La gente habla y como es gratuito hablar, pues dicen lo que quieren. Vamos a ver. Para empezar, no pienso que Ilia Topuria esté huyendo de Arman Tsarukyan. Es más, ya sabéis que el otro día Ilia Topuria habló de Arman Tsarukyan, ¿vale?, en sus redes sociales, donde le ha dicho claramente, pues, que él se saludó con Arman Tsarukyan, le dio una bofetada y que Arman Tsarukyan estaba como sonriendo, ¿no? Y ya sabéis que Ilia Topuria ha contestado también que está yendo por buen camino, pero que está a niveles por debajo de él. O sea, Ilia Topuria podía haberse callado, pero ha contestado. Y Arman Tsarukyan pues ha contestado también a Ilia Topuria diciendo que era más o menos como una foto familiar y que él lo quiere vender como si fuera pues que Arman Tsarukyan se había asustado cuando no es así y que está huyendo. A ver, a la gente que no para de decir de que Ilia Topuria está huyendo de Arman Tsarukyan, eso no es así. Porque por regla de tres podemos decir lo mismo de Islam Makhachev. Cuando Topuria quería enfrentarse a Islam Makhachev, decían que no podían pelear, y ahora que Islam Makhachev está en el peso welter, que sabe que tiene ventaja en esa división con Ilia Topuria, ahora ahí sí quiere pelear. Ahora ahí incluso preferiría pelear con Ilia Topuria antes que con los contendientes que hay en el peso welter. Porque también se puede decir que, oye, ¿por qué está interesado Islam Makhachev en enfrentarse, por ejemplo, a Kamaru Usman o a Ilia Topuria y se olvida de otros que hay por ahí también que pueden enfrentarse a Islam Makhachev? Se podría decir exactamente lo mismo. Aquí no es solo el hecho de que es que está huyendo, es que esto, es que lo otro, es que aquí no solo deciden los luchadores, la UFC también es que el quien decide. Y muchas veces hay combates más lucrativos que pueden ofrecer más dinero que lo que tiene que ser. Eso es así, o sea, esto es así de siempre. Y os digo una cosa, Ilia Topuria, si estuviera huyendo de Arman Tsarukyan, se podría haber callado y no contestado. Lo que pasa que en el momento que Ilia Topuria vence a Charles Oliveira, todo el mundo ya diciendo que está huyendo, como si fuera Ilia Topuria el que hubiese castigado a Arman Tsarukyan, cuando es la misma UFC quien castigó a Arman Tsarukyan por bajarse del combate frente a Islam Makhachev. O sea, no tiene ningún sentido. Ilia Topuria ha estado callado porque ya sabéis que cuando termina un combate, vale, luego con el tiempo pues va viendo contra quién se enfrenta, y cuando venció a Charles Oliveira mencionó tanto a Paddy Pimblett como a Arman Tsarukyan, mencionó a los dos, pero Joe Rogan citó a subirse a Paddy Pimblett, porque eso por parte de la UFC le interesa más ese combate. Yo, a opinión personal, pienso que el combate, que la verdad sería mejor a nivel deportivo, es contra Tsarukyan. No por nada, sino porque pienso que es un combate donde si Ilia Topuria vence a Arman Tsarukyan, la gente se puede un poco ya acabar los argumentos, ¿no? Aunque ya os he dicho que si Ilia Topuria se enfrenta a Arman Tsarukyan y vence a Arman Tsarukyan, ya veréis cómo sacan otras excusas en modo de críticas para Ilia Topuria. Porque esto es así. Porque aquí puedo entender de gente que pida el combate contra Arman Tsarukyan porque es el combate a nivel competitivo más complicado para Topuria. Pero hay otra gente que no es porque quieran ver ese combate simplemente a nivel deportivo, no, es porque no tragan a Topuria y ya dicen que lo van a machacar, que está huyendo, que es el pato, que esto, lo otro, cuando no os enteráis de que Arman Tsarukyan lo que está intentando a toda costa es conseguir esa pelea, cosa que es normal, esto no es criticable para Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan quiere el combate por el título, cosa que es entendible. Pero la gente que dice que Ilia Topuria está huyendo de Arman Tsarukyan, yo de verdad es
para lo que les conviene. Con otros luchadores no, con otros sí. Si Ilia Topuria cae mal es que está huyendo de Arman Tsarukyan porque no le contesta. Está claro que el interesado del todo es Arman Tsarukyan porque quiere el título. Pero aquí no decide solo Ilia Topuria. Es más, él mismo lo ha dicho el otro día en sus redes sociales. Quien decide contra quien peleé yo es la UFC. Y la UFC está barajando alternativas. Está barajando el combate contra Islam Makhachev porque sería un combate que vendería muchísimo y sería un super combate. Está barajando el combate contra Paddy Pimblett porque tienen ya una historia construida y es un combate que proporcionaría mucho dinero. Y el combate contra Arman Tsarukyan es, por así decirlo, el combate más competitivo. Pero esto no es porque Ilia Topuria tenga miedo a Arman Tsarukyan. O sea, ¿de verdad creéis que alguien que quiere enfrentarse a Islam Makhachev en el peso welter puede tener miedo a Arman Tsarukyan? Si el combate más difícil es contra Islam Makhachev. No, pero son riesgos. Riesgos que sí, es un combate más arriesgado porque es el combate más difícil quitando a Islam Makhachev. Pero es que esto también lo podemos ver en el mismo Arman Tsarukyan. ¿Por qué Arman Tsarukyan ha elegido pelear contra Dan Hooker y no, por ejemplo, contra Gamrot cuando se lo dieron? Porque sabe que el combate contra Gamrot es un riesgo de que si hay posibilidades de que pierda, no tendría opciones para pelear contra Ilia Topuria por el título. ¿Y eso es que Arman Tsarukyan tiene miedo a Gamrot contra el que ya perdió? No, no le tiene miedo. Y él sabe que puede ganarle a Gamrot. Pero es un riesgo mayor. Y si por lo que sea hay alguna posibilidad de que pierda, se olvida de esa excusa de pelear contra Ilia Topuria por el título. ¿Por qué no ha peleado contra Charles Oliveira cuando le estaban buscando peleador? Y sin embargo ahí Arman Tsarukyan no ha peleado contra Charles Oliveira después de haber sido noqueado por Ilia Topuria. Por riesgo. Él sabe que puede ganar a Charles Oliveira, pero es un riesgo mayor que Dan Hooker. Y más sabiendo Arman Tsarukyan que en su combate anterior contra Charles Oliveira era un combate que terminó siendo muy cerrado. Muy cerrado, incluso donde hubo gente que vio ganar ahí a Charles Oliveira. Y no es porque Arman Tsarukyan tenga miedo a Charles Oliveira, sino porque es inteligente. Son combates que son más arriesgados, y tú no quieres un combate arriesgado que te pueda privar de luchar por el título, ¿verdad? Por eso eligió a Dan Hooker, porque Dan Hooker, seamos honestos, era el combate más fácil para Arman Tsarukyan. O sea, la gente que ve como una sorpresa que ganase a Dan Hooker, vaya extraordinario combate de Arman Tsarukyan, por supuesto, no le quito mérito. Pero seamos sinceros, o sea, es el combate menos arriesgado para pelear, para tener esa posibilidad de pelear por el título frente a Ilia Topuria. Sabía que con Dan Hooker lo iba a tener mucho más fácil que si pelease con Gamrot o si pelea con Charles Oliveira. Y ya por eso Arman Tsarukyan es un cobarde, un pato que huía de Gamrot y de Charles Oliveira. No, pero es inteligente. Veía lo que le convenía más. Ya está. Y esto es así. Por eso la gente que dice que si Ilia Topuria huye de Arman Tsarukyan, no. Él venció a Charles Oliveira. Vale, la UFC castigó a Arman Tsarukyan, no a Ilia, sino la UFC. Y la UFC elige. Y él, pues, simplemente ha estado esperando a ver. Porque él quería pelear contra Islam Makhachev. Paddy Pimblett quiere pelear contra él desde hace tiempo. Pero si la UFC le dice a Ilia que tiene que pelear contra Arman Tsarukyan, peleará. Lo digo más que nada para aquella gente que usa argumentos para lo que les conviene. Con unos sí y con otros no. Y la cosa está calentita entre Ilia Topuria y Arman Tsarukyan. Os digo mi opinión personal. Yo me encantaría ver más este combate que el de Paddy Pimblett. Porque el de Paddy Pimblett es el salseo de la historia que tienen construida en el hecho de que no se llevan bien. Pero yo pienso que si yo fuera Topuria, ¿vale? O si la UFC, viendo que todo el mundo está hablando de que Arman Tsarukyan contra Ilia Topuria, que es el combate más competitivo, yo pienso que si Ilia Topuria vence a Arman Tsarukyan, no tiene que demostrar nada a nadie Ilia Topuria porque ya lo ha demostrado. Pero pienso que es algo como que ahora ha vencido a Arman Tsarukyan, ¿qué excusas tenéis? ¿Qué excusas tenéis? Y yo creo que de ahí ya no habría ningún debate en el sentido de que crecería todavía más el aura de Topuria y la gente tendría miedo para el combate contra Islam. Porque como Topuria gane contundentemente a Arman Tsarukyan, hacerme caso,
que ya las expectativas contra el combate contra Islam Makhachev, la gente ya, los haters de Ilia Topuria, tendrían un miedo atroz. Fijaros cómo Islam Makhachev ha esperado a subir al welter para enfrentar a Ilia Topuria, porque sabe que ahí tiene ventaja de peso. En el ligero no las tenía todas consigo, porque Ilia Topuria tiene muchas habilidades, tanto de pie como en el suelo. Hay gente que desde la ignorancia se piensa que Topuria solo es boxeo. Y os digo una cosa, ya por eso Islam Makhachev es un cobarde porque ha esperado al welter para enfrentar a Topuria y ahora sí ve genial, tanto él como Khabib, que el mayor combate es contra Topuria, cuando hace poco decían que no, que ni soñando, que en el ligero nunca iban a pelear. Por favor. Pero en fin, solo quería opinar de este tema al respecto porque la cosa está muy calentita entre Ilia Topuria y Arman Tsarukyan. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto, tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.